Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento siempre y agradecido de este tiempo que pasamos juntos estudiando la palabra del Señor. En los pasados episodios o los más recientes hemos estado tocando el tema sobre más allá de la Navidad, o más allá del pesebre, más allá de los acontecimientos que se le da mucho énfasis en esta temporada navideña que gran parte del mundo observa o celebra, en muchos casos no tan bíblicamente certeros o precisos, pero dan pie para buenas conversaciones, tocar estos temas que están en la palabra de Dios. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué es tan relevante este nacimiento, esta persona, este niño que luego crece y ministra? A los 30 años comienza un ministerio, selecciona 12 hombres. Obviamente sabemos por la escritura que uno de ellos le va a traicionar, Judas, y eventualmente se quita la vida. El número 12 es muy relevante con relación a Israel y todo lo que Jehová ha ido tratando con la nación que él estableció y a la cual él ha hecho grandes promesas que eventualmente se van a cumplir. 12 apóstoles. Luego quedan 11, llenada esa plaza a principios, lo podemos leer, a principios del libro de Hechos. Pero al nacer Jesús, y se podría haber dicho mucho sobre él, la misma escritura expresa claramente que si se escribiera todo lo que tiene que ver con Jesús, serían muchos los libros que había que escribir. Surgen las preguntas lógicas de qué sucedió en su temprana edad como niño, cómo se comportaría cuando era un adolescente, y todo esto hasta que él queda como de cierta manera en secreto, aislado en un rincón del mundo hasta que llegue el momento preciso que comienza su ministerio. Leemos parte de esto también cuando Juan el Bautista, su primo, que lo fue anunciando que vendría un Salvador, que se arrepintiera la nación de Israel de su comportamiento y se prepararan para la llegada de este Salvador. Juan lo reconoce, Juan el Bautista lo reconoce precisamente para bautizarlo, y entonces lo reconoce al momento que él llega. Y sabemos que se da, aparece una paloma, en forma de paloma, el Espíritu de Dios, surge la voz también de Dios como Padre, que está muy agradado por su Hijo, pero entonces más adelante cuando viene su sacrificio, entonces lo que exigía el juez, la paga del pecado es muerte, Jesús nos va a sustituir a nosotros en la cruz para llevar sobre él el castigo que era sobre nosotros. Muere, es sepultado y resucita el tercer día. Todo esto tiene que ver con este gran plan de Dios de salvación, no tan solo para Israel, se expande luego a los gentiles y nos encontramos actualmente en la dispensación de la gracia de nuestro Señor. Cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, no estuvo exento de ataques. Estuvo 40 días y 40 noches, otro número que también es curioso en la escritura, con relación al número 40 y 40 días y 40 años, y tiene que ver con Israel, pero estuvo en el desierto siendo atacado, siendo tentado por Satanás mismo. Y Satanás sabe quién es. Él conoce a Jesús, el Señor, desde el pasado eterno en los cielos, de donde cae Satanás por su rebelión, por su tratar de hacerse pasar como, querer ser como Dios o ser superior a Dios. Y eso ya es tema para otro tema. Lo hemos tocado de una manera u otra en episodios anteriores. Jesús comienza su ministerio terrenal no exento de ataques, cuestionamientos, burlas. Lo cuestionaban por su edad, cuestionaban si de donde él venía podía salir alguien bueno, que fuera alguien que fuera relevante o impactante. Se le cuestionaba si realmente venía de parte de Dios. Se cuestionaba sus palabras, sus milagros,
sus obras. Todo eso él lo tuvo que enfrentar. Y lo enfrentó. Nunca pecó. Eso es una de las, si no la cualidad principal para poder ser el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía tener mancha, como Dios pedía de los sacrificios que en antaño se le pidió a Israel que hicieran. No así hoy día, no se tiene que llevar a cabo esto, aunque me imagino que en algún lugar del mundo alguien todavía está sacrificando animales en el nombre de Dios para que le perdone sus pecados o estar de buenas con Dios, cosa que es un error garrafal, porque lo que está haciendo es rechazando a Cristo directamente, considerando que lo de Cristo no es suficiente y que uno siempre, hay algo que uno tiene que aportar en todo esto. Salvación por obras no se puede. Justificación por obras nuestras, no. Llevar a cabo ceremonias, rituales, cosas que a nosotros nos parecen espirituales y que impresionan a muchos o nos satisfacen a nosotros mismos delante de Dios, esos son trapos de inmundicia, no lo impresionan. Realmente la clave de todo es por qué Cristo murió en la cruz y lo hizo por ti y por mí. Por eso nos hemos dado tanto énfasis y tendremos que seguirle dando énfasis a esto en el futuro mientras uno va estudiando la Escritura. Hay temas que son recurrentes y Cristo como Salvador, eso es permanente, no hay plan B. Es la manera de poder reconciliarse con el Padre, que Dios nos adopte como hijos y perdone todos nuestros pecados y nos justifique delante de Él, es por medio de su Hijo Jesucristo. Razones de más hay para ser agradecidos, para mirar la Navidad como debe verse, celebrarse como debe celebrarse, no como el mundo lo celebra. Hay muchos holgorios, mucha bebida, ¿verdad? Los regalos pues siempre son bien recibidos, ¿verdad que sí? Pero nada de esto estaría sucediendo si no se consideraba el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Vamos a leer la Escritura. Es obvio que tenemos que ir a ella. Y veamos lo maravilloso y sorprendente. También es un tema que hemos estado tocando en el podcast de audio que tenemos lo puedes buscar Grace 21 en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en otras plataformas de audio en el Internet. Y nos sorprende cómo el Señor predice las cosas, las anuncia, las profetiza, las promete y la precisión con que se cumplen. Esto es digno de ser admirado, no debe ser ignorado por la gente. No lo deben ignorar porque ahí está mucha verdad, ahí está mucho del carácter amoroso y de justicia de Dios. Por todo lo que ha hecho en el pasado, cuando profetizaba castigo, ahí estaba el castigo. Cuando advertía, si no cambian su manera de vivir, esto es lo que les va a pasar, y pasaba algo. Y si hacían lo correcto, venía bendición. Dios, en este momento, también hay anuncios que están por cumplirse, como nuestro encuentro en las nubes con Cristo, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Eso lo sabemos que va a suceder, está profetizado. También cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, también está profetizado, cuerpos glorificados, eso está en la Escritura, sabemos que Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? Yo no sé, tú tampoco debes saberlo, nadie sabe, aunque hay quien se atreva a poner fechas, simplemente quedan mal. Solo hay que esperar con gran esperanza, y valga la redundancia, cabe en este momento, de estar esperanzados, pero no una esperanza con un temor de que no se cumpla. No una esperanza con un rayo de luz negativa, como el que tal vez juega a caballos, juega a la lotería, dentro de otra cosa del quehacer humano, donde hay una incertidumbre. Bueno, puede que se dé, puede que no se dé, a lo mejor se da, ojalá y se dé. No hay certeza. Con los asuntos de Dios hay total seguridad. Y eso tenemos que gozarnos en ello y celebrarlo grandemente. Isaías capítulo 53, versículos del 4 en adelante. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1, que es la manera correcta de tener contexto de lo que quiero compartir contigo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él,
ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando en tiempo futuro y está hablando de Jesús en su ministerio terrenal. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hubo un rechazo, la nación de Israel le rechazó. Los fariseos lo cuestionaron. Jesús fue muy fuerte hacia ellos porque ellos debieron haber sido luz, llevando la palabra de luz, de entendimiento y de salvación que en ese momento se ofrecía, del mensaje del reino, de esperar a este Mesías que Dios iba a enviar, y lo tuvieron de frente y lo que hicieron fue que lo mandaron a matar. Lo rechazaron y eso tiene sus consecuencias. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire cómo la Escritura deja ver claramente que él no tiene la culpa de nada, de nada. Él simplemente está cumpliendo una misión del Padre, pero él no tiene culpabilidad ninguna, mancha ninguna, pecado ninguno. Pero por nosotros y por amor a nosotros, Dios lo hizo pecado y cargó el pecado en la cruz por nosotros. Apreciemos esto, seamos agradecidos y veamos cómo nuestras vidas las estamos llevando de acuerdo a esa realidad, a esa gratitud y a esa salvación que tenemos por gracia, no por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos esto? Se nos ofrece y nosotros por fe hemos creído, porque no es por obras, es por fe, porque la obra de Cristo está completada y en Él estamos completos y realmente no nos falta nada y damos gracias al Señor por ello, por hacernos un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva criatura, con esperanza, con identidad, con destino, con propósito, y que el Señor nos pueda utilizar de manera poderosa en este proyecto grande de evangelismo, de evangelizar, pero también de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia en este tiempo. Seguimos leyendo. El versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí lo dice. Lo veremos mencionando, esta otra porción que lo menciona, y también puedes leer parte de ello en el final del capítulo 5 de 2 de Corintios también. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No exigió justicia, no se quejó, no maldijo, no pidió un abogado, no pidió, él pudo haber llamado toda un batallón de ángeles que se hubiesen encargado de rescatarlo y acabar con toda aquella gente. Eso no fue lo que sucedió, esa no era la misión. Pero en la segunda venida es otra cosa. Y esas aves que ustedes ven en la parte de atrás, le llaman unos cranes, son bastante grandes y andan siempre como juntitos. Cuando se juntan la pareja, se quedan juntos todo el tiempo y si procrean, pues la cría está con ellos y son bastante altos. Estos que estoy viendo son relativamente grandes, pero crecen un poquito más y hacen un ruido muy particular cuando salen en vuelo. Pero son muy interesantes, así que ahí están dentro del panorama los cranes, parte de la gran fuerza aérea que tiene Dios, de todas las aves que ha creado, de todo tamaño, de todo color, en todas partes del planeta. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca delante de aquellos que estaban causando la aflicción, dolor, que lo crucificaron. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque, ¿qué fue lo que le dijo Jehová a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob?
serán innumerables, serán incontables, serán como la arena del mar, serán como las estrellas, a ver si alguien las puede contar. Así será esa herencia. Lo que está diciendo es que habrá eternidad, que el proyecto de Dios puede estar afectado brevemente ahora por el pecado. Satanás tiene su día en este momento. En la tribulación el anticristo también tendrá su espacio, pero todo eso va a ser cortado. Recuerda, al final Dios gana. No importa cómo veas las cosas, nosotros nos mantenemos firmes. Y firmes en esta gracia que estamos, firmes en esta esperanza que tenemos. Y no nos quedamos mirando a un pequeño niño en un pesebre. Estamos viendo a todo un Señor y Salvador glorificado y exaltado. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la revelación de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo más que hay hoy día es ¿qué? Maldad. Lo más que hay es mentira. Lo más que hay son malas intenciones, dolor, aflicción, injusticia, abuso. Y muchas cosas más que realmente han estado afectando a la humanidad, pero recuerda, todo eso un día no será más, pero por ahora tenemos que lidiar con eso. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El rey viene a reinar y su reino no tendrá fin. Eso lo dice la Escritura. Y su reino no tendrá fin en su segunda venida, porque él regresa. Ahora mismo está, como quien dice, desterrado. Lo rechazaron. Está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando regrese en su segunda venida para el cumplimiento de la profecía, que así será, ya las cosas cambiarán para siempre. El tiempo del humano, la manera de los seres humanos hacer las cosas, gobernarse, hacer su economía, su tecnología, su moral, su espiritualidad, su manera de ir y venir, de desconsiderar a Dios, de ser rebeldes, de ser blasfemos y tantas otras cosas, de ser idólatras, narcisistas, todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Aunque siempre, vuelvo y recalco, hay un punto dado al final de los 1000 años del reinado de Cristo, donde Satanás es soltado brevemente, luego de haber sido atado y echado, ¿verdad?, en un lugar de encierro. Luego consigue nuevamente gente a quien él influenciar y se forma una pequeña escaramuza. No se sabe cuánto tiempo dura eso, pero es breve. Y entonces sí, lago de fuego para Satanás, Anticristo, todos los que rechazaron a Jehová, a Cristo en el tiempo eterno, o sea, tiempo pasado, perdón, en cada etapa de la humanidad y sobre todo el rechazo de Cristo, van a caer en un lugar de tormento eterno. Ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más guerras, no habrá más lágrimas. Va a ser lo que siempre hemos esperado, la voluntad de Dios, que las cosas se cumplan. Y no será más un problema ni el diablo ni el pecado. Buen punto para preguntar de qué lado de la historia tú te encuentras. ¿Estás del lado de Dios por haber creído en su Hijo Jesucristo? ¿O estás del lado de Satanás por no creer en el Salvador? No es válido el que digas, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Eso ya decidiste con quién estás. Aquí o se le cree a Dios y se recibe a Cristo y se le cree como Salvador y Señor, como único y suficiente Salvador, como aquel que cargó nuestros pecados, los tuyos y los míos en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, se le acepta y se le cree y tenemos salvación y eternidad en Él, ¿o no? Espero que estés del lado correcto de la historia, porque el Señor en su amor y su misericordia ha dejado la Biblia para que sepamos estas cosas y determinemos con claridad meridiana, fuera de toda duda, de qué lado estamos, de qué lado queremos estar, porque Dios está abriendo una puerta de regreso a Él por medio de su Hijo Jesucristo, quien dijo que Él es la puerta. Él dijo que Él es el pan, que Él es la luz, que Él es el agua, camino, verdad y vida. Él es.
el Salvador. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y fue la paga. Y tenemos redención y estábamos esclavos del pecado, hemos sido libertados del pecado, como dice en Romanos el capítulo 6. El pago para libertarnos, ¿verdad? Haciendo esa analogía de que había alguien que tenía que pagar por un esclavo para darle libertad. Ese precio era bien alto porque era un precio de sangre y un precio de muerte. Como bien dejaba saber la Escritura, en muchas instancias que tenía que haber muerte, derramamiento de sangre, alguien tenía que pagar el precio. Y Cristo, nuestro Señor y Salvador, glorioso Señor y Salvador, pagó el precio por ti y por mí. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El cumplimiento de la voluntad de Dios el Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y todo se cumplió a cabalidad. Vamos a movernos a los evangelios nuevamente. Y vamos a leer en Juan el capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y con este capítulo vamos a ir cerrando. Y le voy a dar cierre también a esta serie para entonces continuar con otras cosas más adelante. La Navidad es más allá del pesebre. La Navidad no son los sabios que vinieron de Oriente en obediencia a Dios siguiendo una estrella. Lo que lo hace importante a ellos es a quién ellos fueron a ver. Me gocé grandemente de estar en una iglesia recientemente donde mencionaron que cuando los sabios llegaron, ya Jesús estaba en una casa con María y con José, y ya tendría que tener de 1 a 2 años. Esto se sabe porque Herodes mandó a matar a niños de 2 años hacia abajo, y porque él se dejó llevar por el tiempo que estos hombres que menciona la Escritura dijeron que vieron la estrella que los guió. Así que volvemos y repetimos, sé que es la parte donde uno puede caerle mal a alguien, pero siempre la mayoría de las estampas, el 90% de las estampas ponen a estos magos, a estos sabios, a estos reyes, como le llaman en diferentes personas, y los ponen a ellos llegando al pesebre, pero no es así. Si queremos ser precisos bíblicamente hablando, pues dejémonos llevar por lo que dice la Escritura. 19. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús. Aquí estamos hablando ya de un hombre que ministró, preparó a unos hombres, evangelizó, hizo milagros, hizo todo lo que el Señor le mandó a hacer, le dio señales a la nación que pedía señales, dijo lo que tenía que decir, hizo todo públicamente, pero llegó el momento para lo cual él vino, y él había anunciado que él tenía que morir. Eso los apóstoles no lo lograron entender, que eran discípulos en un punto dado. El Señor los estaba discipulando, pero en un punto dado ya se le trata como apóstoles, ya preparados. Eso es un punto interesante en la Escritura. Siempre hablando de ellos discípulos, pero ya cuando llegan a cierto punto, ya el Señor los declara apóstoles, porque los tenía preparando para una misión importante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Hasta este hombre político, gentil, trabajaba para el gobierno romano, que ¿verdad? Eran los regentes de ese tiempo.
en esa región de Israel, él mismo no veía nada malo en él. Quedaba sorprendido, pero él va a seguir siendo sujeto a la presión de las masas que empezaron a gritar otra cosa con relación a Jesús. Y salió Jesús llevando la corona de espinas. Y esto es de manera de burla, de falta de respeto. Y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, pues yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Recuerdan que decía que él callaba, no hablaba, no se quejó, no exigió justicia para él. Él tiene que seguir este proceso, esta misión de salvación, en obediencia al Padre, obviamente. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y esa mentalidad del ser humano pensando, aquí el que mando soy yo, ignoran a Dios. Entonces Pilato le dijo que no, si no le hablaba. El versículo 11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahí está la presión política, ¿verdad? Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto ellos no lo iban a recibir bien. Este grupo, sobre todo este grupo que está gritando allí, exigiendo que le caigan encima y ataquen a Jesús y le den lo justicien, ¿verdad? Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Rechazo a Jesús. Y están alineándose con este gobierno gentil, idólatra, no creyente de Roma para ese tiempo, puede uno que otro haya creído, pero en términos generales no. Y son los que van a llevar a cabo la ejecución, ¿verdad? La crucifixión de Cristo, pero ellos son los autores intelectuales, los líderes espirituales de la nación, los que tenían a la nación ciega, los que Jesús dijo parecen ovejas sin pastor, guías, son ciegos, guías de ciegos. Él le dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo, que es un homicida, ha sido homicida desde el principio, siendo utilizados y rechazando el Cordero de Dios, el cumplimiento de la profecía, que tanto se habló sobre él, que él dijo, los profetas hablaron sobre mí, dijo Jesús. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Seguimos en el versículo 16 de Juan, el capítulo 19. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos,
uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Pero tenemos que seguir leyendo para seguir avanzando en el tiempo que nos queda juntos. Muy bien. Lucas 23, del 44 en adelante, dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, y así dice la Escritura, usa ese término, espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y así fue que el Señor entregó su vida en la cruz. Luego, si leemos lo que sucede en otros versículos más adelante, sucede algo que es bien importante. Y era que Jesús habría de resucitar al tercer día, como bien decían las Escrituras, que así iba a suceder. Es sumamente importante que tú y yo podamos entender, aceptar y creer los acontecimientos que tienen que ver con el nacimiento, la muerte y la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es sumamente importante porque ahí realmente está lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. El mundo anda en tinieblas. El mundo anda en oscuridad porque rechazan la palabra de Dios, rechazan a Dios, rechazan su salvación. Y no entienden que según van pasando los días, las semanas, los meses y los años, se acercan acontecimientos muy importantes y relevantes que el mundo tiene que saber. No los debería rechazar, lo van a rechazar. Y si podemos seguir
adentrándonos y leyendo aún más la Escritura, nos vamos a dar cuenta que demasiadas personas no van a creer a Dios, no le van a creer su favor, no le van a creer su salvación, no la van a recibir, no la van a aceptar. Es lamentable. La muestra inequívoca del amor de Dios es que envió a su Hijo Jesucristo. Es una muestra de amor clara a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero tenemos que seguir insistiendo. También fue sepultado y resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Por eso nos puede dar vida, salvación y vida en abundancia, salvación y vida eterna, reconciliación con Dios, pero todo fue a un gran precio. Por eso ahora que estamos en esta temporada navideña del 2024, que estamos terminando un año, es bueno que saquemos tiempo para estas cosas, reflexionar en ellas, celebrarlas y compartirlas con otros que aún las desconocen y no las aprecian. Y seguir insistiendo, y seguir insistiendo. Mucha gente todavía cuestiona, se burla, ven esto como leyenda. Dicen aquí no está pasando nada, ustedes llevan tanto tiempo diciendo una serie de cosas y las repiten una y otra vez y otro año y no pasa nada. Bueno, cuando sucedan, espero que no sea muy tarde para muchos, pero va a ser tardísimo para muchísima gente, simplemente porque rechazaron la salvación de Dios. Para mí siempre es un privilegio tener esta oportunidad de poder compartir contigo estas cosas, meditar en ellas, reflexionar en ellas, tú y yo juntos, sacando tiempo para estos asuntos importantes que tienen que ver con Dios, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra fortaleza y la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Yo le doy gracias al Señor porque nos permite tener este tiempo juntos y lo vamos a seguir haciendo. Vienen otros episodios, vienen otros temas. Espero que te disfrutes esta Navidad, que la veas y la veamos tú y yo como tenemos que verla. Puede que no estemos pasando nuestro mejor momento, pero eso no cambia la realidad. Puede que tú estés pasando unas situaciones muy fuertes en tu vida o en tu familia, pero recuerda, escrito está. Y tenemos esta gran esperanza gloriosa de que vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este ambiente aquí está maravilloso, muy tranquilo. Me gustó estar aquí. El clima está excelente, la brisa está muy buena y fría, pero buena, agradable. Simplemente me pongo a pensar en lo difícil que estuvo el verano y lo caliente que estuvo el verano, ¿verdad? Este verano que ha pasado. Pero nada, el tiempo sigue pasando y pronto estaremos con nuestro Señor. Por rapto o por muerte, no sabemos. De todos modos, tenemos garantía y seguridad de parte de nuestro Señor de que escrito está y así Él lo va a cumplir. Veamos la Navidad, bueno, más allá de la Navidad. Amén. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Puedes escribirme a mi correo electrónico. Gracias por el apoyo, gracias por las oraciones. Se acerca un nuevo año que traerá de todo, como todos los años. Van a haber muchas cosas buenas y otras que no serán tan buenas, pero seguimos de mano del Señor, refugiados en Él, siendo cuidados por Él, disfrutando de su provisión y damos gracias al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado. Y gracias a ti nuevamente por acompañarme y por compartir estos episodios con otras personas. Será hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI.